Muy buenas tardes para toda la ciudadanía sanpedreña. El día de hoy, 15 de febrero, siendo las 6:09 de la tarde, nos reunimos en esta corporación para dar discusión en primer debate del proyecto de acuerdo número 20, por medio del cual se otorga un descuento por protopago a los contribuyentes que vayan a cancelar de forma anticipada el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros, cuya iniciativa es de la Administración Municipal y cuyo ponente es el honorable concejal Jaime Zapata. Entonces, le damos un cordial saludo a todos los que nos acompañan a través de los medios virtuales, a los corporados de otras comisiones también que asisten a este espacio, al personal de la administración y al personal de los medios de comunicación y nuestra señora secretaria y nuestra asistente Mónica. Le solicito el favor entonces a nuestra secretaria, por favor, leer el orden del día. Claro que sí, señor presidente Wilson. Voy a proceder entonces. Les doy un cordial saludo. Les doy un cordial saludo a todos los integrantes de la Comisión Tercera Permanente de Hacienda y Presupuesto que están reunidos el día de hoy para este primer debate. Voy a proceder entonces, señor presidente y concejales, con la verificación del quórum del día de hoy. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Presente. Concejal Edward Gómez Gómez. Presente. Concejal Daniela Mujera Medina. Presente. Concejal Carlos Mario Pérez Luis. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Presente. Bueno, el día de hoy contestan 4 concejales de la comisión al llamado de lista. Se cuenta con quórum deliberatorio y decisorio. Ahora sí voy a pasar a dar lectura al orden del día para hoy, 15 de febrero del año 2021, estando en esta sesión de comisión tercera permanente. Primero, verificación del quórum. Segundo, lectura y discusión del orden del día. Tercero, himno del municipio de San Pedro de los Milagros. Cuarto, elección del presidente y vicepresidente de la comisión tercera permanente de Hacienda y Presupuesto para la vigencia 2021. Quinto, intervención del concejal ponente, el concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Sexto, intervención del contratista de la Secretaría de Hacienda, Miguel Fernando Lopera Tamayo, para aclarar aspectos con respecto al proyecto de acuerdo número 20 del 3 de febrero de 2020. Séptimo, primer debate del proyecto de acuerdo 20 del 3 de febrero de 2021, por medio del cual se otorga un descuento por pronto pago a los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros. Octavo, proposiciones y asuntos varios. Termino acá con la lectura del orden del día, señor presidente. Gracias, señora secretaria. Ponemos a consideración el orden del día. Lo ponemos a votación. Bueno, el orden del día para hoy, 15 de febrero, se aprueba con 4 votos a favor. Listo, muy bien. Continuamos ahora con el punto tercero, himno del municipio de San Pedro de los Milagros.
tercera permanente de Hacienda y Presupuesto para la vigencia 2021, como lo dispone el reglamento interno. Muchas gracias, secretaria. Procedemos entonces con la nueva dirección de esta comisión, conforme nuestro reglamento lo prescribe en el artículo 127, del presidente de esta comisión para la vigencia 2021 y del coordinador o vicepresidente de la misma. Una vez se ha verificado el quórum decisorio, entonces declaro que hay quórum para hacer esta elección. El procedimiento lo ponemos a consideración si los concejales desean que sea votación nominal y pública o nominal y privada. Para nominal y pública, entonces pongo a votación. Bueno, la propuesta se aprueba con 4 votos a favor de que sea nominal y pública. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, por favor, sírvase llamar en orden a cada uno de los concejales solicitando su voto, su propuesta para la votación. Si hay algún concejal, antes que tenga alguna propuesta en particular para la presidencia, iniciamos con la presidencia, la propuesta de presidencia. Concejal. Gracias, presidente. Yo propongo a la concejala Daniela para que asuma como presidente de esta comisión. Muchas gracias, concejal Jaime. Entonces hay una propuesta, si alguien más desea hacer una otra propuesta. Entonces no tenemos más propuestas, le preguntamos a la concejala Daniela si acepta la postulación del concejal Jaime. Si acepta la postulación. Entonces, una vez aceptada, señora secretaria, la postulación para el cargo de presidente de esta corporación, lo sometemos a votación. Ahora sí, por favor, entonces sírvase tomar la votación nominal y pública en orden de lista. Claro que sí, señor presidente. El concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Apruebo la elección de la concejala Daniela como presidente. El concejal Eduardo Gómez Gómez. Voto positivo. ¿Aló? Hola, hola. Muy bien. Voto positivo. Muy bien, el concejal Eduardo Gómez Gómez vota positivamente también por esta propuesta. La concejala Ángela Monera Medina. Voto positivo. Muy bien, voto positivo. El concejal Carlos Mario Pérez Ruiz se integrará a la comisión en unos momentos. Y el concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Voto positivo. Muy bien, entonces por esta propuesta de que la concejala Daniela Monera sea presidenta, hay 4 votos a favor. Muchas gracias, señora secretaria. Procedemos entonces a elegir el vicepresidente de la comisión. Si alguno quiere hacer una propuesta, concejal Jaime. Propongo al concejal Eduardo para que sea vicepresidente de la comisión. ¿Alguna otra propuesta? Le preguntamos al concejal Eduardo si desea ser el vicepresidente de esta comisión, si acepta la postulación. Gracias, concejal Jaime. Sí, presidente, acepto la postulación. Muchas gracias, concejal Eduardo. Una vez entonces aceptada la postulación, procedemos a hacer la votación nominal y pública. Señora secretaria, por favor. Claro que sí, señor presidente. Procedo entonces, concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. Voto positivo. Concejal Eduardo Gómez Gómez. Voto positivo. Muy bien. Concejal Ángela Monera Medina. Voto positivo. Concejal Carlos Mario Pérez Ruiz, ya se nos integró a la comisión del concejal Carlos Mario Pérez. Concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Voto positivo. Bueno, entonces para que sea el vicepresidente de la comisión del concejal Eduardo Gómez Gómez, hay 4 votos a favor. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces yo procedo a hacer la entrega de la presidencia. Concejala Daniela, por favor, tome asiento para que usted dirija esta sesión. Adelante. Bueno, muy buenas tardes. Continuamos en esta sesión del primer debate del proyecto de acuerdo número 20, ¿cierto? Que trata sobre
el pronto pago. Este proyecto de acuerdo realmente se presenta año tras año para que los responsables del pago del predial y del impuesto de industria y comercio pues tengan un beneficio en cuanto a este pago. Para este año se propone que sea el 15% a el 10%. Entonces, dando continuidad al orden del día, señora secretaria, por favor. Claro que sí, señora presidenta Daniela. Procedemos entonces, así se escucha mejor, bueno, procedemos entonces con el punto quinto, que es la intervención del concejal ponente, el concejal Fernando Zapata Muñoz. Muchas gracias, secretaria. Estamos entonces estudiando en este momento, previo a la votación, en primer debate, el proyecto de acuerdo número 20, por medio del cual se otorga un descuento por pronto pago a los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros para la vigencia 2021. Ya hacíamos referencia a este proyecto de acuerdo con la importancia de aprobarlo, toda vez que contribuirá para que el municipio tenga un flujo de caja disponible para la ejecución de los planes y programas para la vigencia 2021, que ayudará a que los contribuyentes que han sido juiciosos con las finanzas, o mejor, con pagar los tributos al municipio, se puedan acoger a este descuento que representará un ahorro significativo pues para sus finanzas. En este entendido, quisiera, antes de dar lectura al informe de ponencia, solicitarle al profesional universitario de la Secretaría de Hacienda, Miguel, si nos puede ilustrar o dar respuesta mejor de la solicitud específica que se le había hecho en comisión de estudio respecto a lo que representaría un eventual 15% con base al impacto fiscal que pueda generar y en consonancia con el marco fiscal de mediano plazo para el municipio. Tiene la palabra el profesional universitario Miguel. Buenas tardes, señores concejales, demás personas presentes en el recinto y a las personas que nos están viendo vía transmisión de televisión. Como les comentaba, los señores concejales, en el estudio de comisión que realizamos la semana anterior, el pronto pago es un tema que es muy importante para el municipio, pero que se debe manejar con responsabilidad, porque se debe llegar a un punto donde le pueda servir al contribuyente dentro de los valores que pueden ser salvados para él, y que le sirva también a la administración para generar flujo de caja, como lo explicaba el concejal Jaime, pero sin generar un impacto fiscal que pueda ser un agujero pues, en las finanzas del municipio. Creo que lo más sensato, la explicación fue completa, la tratamos de traer completa en el estudio de comisión. La voy a presentar, pero la voy a hacer como un poco más breve. De todas maneras, yo pienso que lo mejor es, si hay una duda puntual que se pudo haber generado, que ustedes pensaron y todo, la podemos ir tratando y sería como más eficiente, pienso yo, en ese sentido. Pero vamos a tratar un poquito para la gente que no había visto, que no había de pronto escuchado lo que pasó en la comisión, se pueda enterar un poquito de esta situación. Entonces voy a pedir por favor a ver si de pronto nos voltean un poquito la cámara para ver un poquito la presentación. Bueno, entonces tenemos el descuento por pronto pago. En esta primera parte vamos
a tomar los conceptos generales. Vamos a tratar de hacerlos muy simples para que las personas que nos escuchan lo puedan entender mejor. Entonces vamos a comenzar con los beneficios tributarios. Los descuentos por pronto pago hacen parte de los beneficios tributarios municipales. O sea, ellos no están solitos, existen como con unos hermanitos que los acompañan. Y básicamente lo que hacen es que realizan una reducción en los impuestos a cargo de diferentes maneras. La más común y la que estamos tratando hoy es el descuento por pronto pago. Pero también existen las exenciones que generalmente, y acá en el municipio se presentan con las empresas, que es cuando no se carga el cobro de un impuesto, pero cumpliendo unas condiciones particulares. Las condonaciones, que es cuando se debe retribuir con un servicio particular, como en el caso de los estudiantes con el ticket universitario, y unos descuentos que ya son de carácter específico. Bueno, ¿y qué es eso del descuento por pronto pago tributario? Es aquel incentivo de carácter monetario concedido al contribuyente para que de manera anticipada cancele el impuesto a cargo por el periodo comprendido durante toda la vigencia fiscal. Aquí en San Pedro las vigencias fiscales para predial son de 1 año y para industria y comercio también, equivalentes a 4 trimestres en el primero y 12 meses en el segundo. Este punto sí es muy importante y qué pena repetirlo, pero me parece que es demasiado importante porque mucha gente de pronto aquí se confunde un poquito con los términos. ¿Cuándo aplica el descuento por pronto pago? Cuando el contribuyente va a cancelar periodos futuros, es muy claro, es muy importante repetir eso, periodos futuros del impuesto a cargo, recibe por su pago anticipado un beneficio expresado en un porcentaje dentro de su factura. ¿Cuándo no aplica? Cuando el contribuyente va a cancelar periodos de pago pasados, ahí está la clave, futuro y pasado. Periodos de pago pasados que traen deuda, intereses de mora y sanciones. En este caso aplicaría la condonación de un porcentaje de los intereses y o sanciones que debe ser previamente autorizada por los consejos municipales. ¿Y cómo así que se genera mucha duda? Porque muchas personas preguntan, venga, yo tengo una deuda, voy a poner un ejemplo, debo 5 millones, pero debo el impuesto predial de hace 3 años. Resulta y sucede que el descuento por pronto pago no va a aplicar a esa deuda de este año hacia atrás. El descuento por pronto pago va a aplicar solamente para los periodos pagados hasta fin de este año, o sea, hasta diciembre. ¿Qué pasaría en el caso de ese señor? Si decide acogerse al pronto pago, deberá cancelar la factura hasta el mes de diciembre y solo recibiría la parte correspondiente de los meses de enero a diciembre, no hacia atrás. Es muy importante hacer claridad con eso, porque mucha gente piensa que va a haber un cambio sustancial en la factura, un cambio mucho más alto en los valores, pero no es así. Entonces, para tener claridad al respecto con esa situación. Entonces, la pregunta del millón es, ¿son buenos o no son buenos los incentivos tributarios? Ni buenos ni malos. Deben ser manejados con responsabilidad y hay que tener en cuenta 3 punticos muy importantes. El equilibrio fiscal. Ese equilibrio fiscal lo tratamos de manera detallada en el estudio de comisión, no me voy a detener mucho en él, pero básicamente es que los egresos o las salidas de dinero monetarias tengan concordancia con los ingresos percibidos, ¿cierto? Es lo que sucede en la vida diaria, uno no puede gastarse más de lo que ingresa, más de lo que gana. El flujo de caja, que básicamente el flujo de caja nos indica con qué podemos contar en términos dinerarios periódicamente. Entonces el municipio generalmente se programa con flujos de caja para poder honrar sus obligaciones y generar los proyectos de inversión consignados en los planes de desarrollo. Y la parte más importante, o el otro 50% de esto, digamos que el equilibrio fiscal y el flujo de caja son de a 25% cada uno, el otro 50% que es muy importante es el contribuyente. También se trata de que el contribuyente tenga el incentivo. De nada tendría sentido presentar un proyecto de acuerdo
con un valor porcentual de un descuento por pronto pago que no motivara a las personas a que pagaran anticipadamente y por ende le generaran un mejor flujo de caja al municipio. Bueno, ¿y cómo entonces hacer o determinar hasta qué porcentaje, que era la pregunta que se trataba, que preguntaba aquí en el honorable consejo, si un 10, si un 15 o un valor diferente? ¿Cómo se determinan esos valores? Se tienen en cuenta 3 datos principales. Primero, datos reales. ¿Y cuáles vienen siendo esos datos reales? Datos que pueden ser extraídos de la información obtenida en el sistema de gestión de la Secretaría de Hacienda, que son los históricos de pago y de recaudo, y valores actualizados sobre los cuales realizar el análisis, que son extraídos del mismo sistema. Y la otra parte del informe, que es la parte más compleja, es una proyección que identifique los posibles escenarios que pueden acontecer, que es lo que no vamos a saber. Nosotros no vamos a saber cuánta gente se va a acoger, en qué periodo de tiempo. Entonces ahí hay que jugar con unas pruebas de sensibilidad que enseguida las vamos a ver. Un momento, por favor. Listo, aquí hay que tener 3 datos muy importantes. Qué pena, en la presentación abajo no nos dejó cambiar, pero son 10.084. El concejal Jaime nos hizo la aclaración al respecto, pero es un problema en la diapositiva que no nos deja hacer el cambio. Pero tenemos, para tener en cuenta, 9.453 contribuyentes de predial y 631 de industria y comercio. Ahora viene la parte jugosa, la parte importante, la raíz del asunto. Aquí viene un datico en el que no me voy a detener mucho, pero sí es muy importante recordarlo. Cuando se hace un descuento por pronto pago, el descuento por pronto pago no lo aplican a la totalidad de los conceptos consignados en la factura. Solamente es aplicado a aquellos que son de libre destinación, que no tienen una destinación específica. Para el caso del impuesto predial tenemos el concepto con el mismo nombre, el concepto de predial, porque la sobretasa al medio ambiente, digamos que eso, existe la normativa para girarle los recursos a Corantioquia, y la sobretasa bomberil que se destina, tiene unas destinaciones particulares ya definidas mediante acto administrativo y que se les entrega al cuerpo de bomberos voluntario del municipio. Lo mismo sucede con el impuesto de industria y comercio, pero en el impuesto de industria y comercio, digamos que el descuento por pronto pago es un poquito más alto, porque ya toma 2 conceptos que sí son del resorte del municipio, que es industria y comercio y el concepto de avisos y tableros. Entonces, digamos que para los comerciantes, hablando en el término de comerciantes, sería un poquito más alto. El cambio porcentual no es mucho, pero sí tiene un cambio un poquito más elevadito. Perfecto. El punto de equilibrio no lo voy a tocar, digamos que era como para darle contexto cuando estuvimos en el estudio de comisión, pero si hay alguna duda al respecto, enseguida lo tocamos un poquito, la resolvemos, ¿vale? ¿Cómo se hizo o cómo se conformó el análisis? El análisis tiene 3 pasitos básicos. Esto es la matriz principal del análisis. Voy a ponerlo un poco más pequeñito, ustedes me dicen si lo alcanzan a ver. No sé. ¿Sí lo alcanzan? No. Un poquito. Aunque sobre las columnas, sobre las columnas. Ahí alcanzan a ver, sí. Perfecto. Entonces, se deben tener en cuenta 3 pasitos. El primer paso es tomar valores reales. ¿Cuáles son los valores reales que tenemos y con los que podemos contar desde la Secretaría de Hacienda? ¿Cuánto es el total trimestral? En este caso vamos a hablar del impuesto predial. Se paga por impuesto predial. Son 775 millones de pesos trimestrales, que haciendo la sumatoria anual nos daría 3.103 millones. Pero recordemos, como lo mencionamos anteriormente, que esto es solo el concepto de predial, no toca otros conceptos, solo el concepto de predial. Aquí, como ustedes pueden observar, van a ver unos valores porcentuales arriba, que va desde un 5% hasta un 15%. Vamos a ver aquí que dice valor a descontar y el año queda en
Si a esos 3.103 millones le descontamos el 5%, eso equivaldría a 155 millones de pesos. Y descontándoselo al valor total facturado quedaría en 2.948 millones. Ese es el extremo más bajito, con el que contamos en el estudio como el valor inferior, o sea, 5%. Y nos vamos a ir al extremo, que sería el 15%, que es el valor que tenemos como superior. Un segundito, por favor, para que podamos visualizar los valores. Serían 465 millones de pesos. Aplicando un 15%, esto es en el caso del 100% de los contribuyentes. Y quedaría en 2.638. Pero ahí viene la pregunta, ustedes me dirán, Miguel, pero es imposible, es que el 100% de los contribuyentes no van a pagar, y eso nunca sucede. Ahora entonces vamos a ver qué sucede con los contribuyentes. Resulta y sucede, como les mencioné en las diapositivas, que hay 9.453 contribuyentes. Y generalmente, por el estudio que se tiene en la Secretaría de Hacienda y los históricos de los que hablamos en los informes, se ha movido entre un 10 y un 40%, siendo el 10% el año más bajito de recaudo, tomando más o menos los últimos 7 años, y el 40% el valor más alto. El 10% de esos 9.453 contribuyentes serían 945 personas, más o menos, estamos hablando en promedio, y el 40% serían 3.781 personas. Por eso los valores están como pintaditos de amarillo. Y ahora viene lo importante. Vamos a hacer entonces la relación de ambas variables. Vamos a relacionar los valores facturados con la cantidad de contribuyentes que posiblemente paguen el impuesto. Entonces resulta y sucede que tenemos lo siguiente. Para entenderlo, y quiero que esto quede muy claro porque es como la base de todo, la raíz, es si a ese 10% de los contribuyentes, vamos a hacer entendiendo entendemos todos. Si a ese 10% de los contribuyentes, o sea, 945 contribuyentes, se le aplicara un 5% de descuento, ¿cierto? Contando que el valor sobre valores anuales, eso nos daría la suma de 15.519.764 pesos. O sea que si más o menos 945 personas se hubiera aprobado un descuento por pronto pago del 5%, se dejaría de percibir 15.519.000 pesos, o se concedería ese descuento. Nos vamos a ir entonces al valor extremo. El valor extremo del 15%, contando que el 40% de las personas, o sea, más o menos 3.700, se acogieran al descuento, equivaldría a 186 millones de pesos. Perfecto. Bien, industria y comercio. No me voy a detener mucho en él porque funciona igual. El cálculo se hace similar, pero sí hay que tener un dato muy importante acá. Resulta y sucede que aquí dice industria y comercio descontando empresas de lácteos. Ustedes saben que en el tema de industria y comercio, los que generan la mayor parte del ingreso para el municipio son las empresas de lácteos. Si contamos las empresas de lácteos dentro de la facturación, el valor mensual por el concepto único de industria y comercio equivale a 368 millones de pesos. Pero haciéndole ya el descuento de esas empresas de lácteos queda en 125, o sea, la diferencia son 243 millones de pesos, casi un 60%. Pero hay que trabajar sobre ese valor porque las empresas de lácteos nunca hasta ahora se han acogido al descuento por pronto pago por el mismo tema de flujo de caja, porque sería un valor demasiado elevado para ellos como empresa. Eso nos da un total anual de 1.503 millones de pesos. Vamos a hablar solo de las cifras para no detenernos en ella. Entonces, para un 10% de los
contribuyentes, si se aplicara un descuento del 5%, serían 7.518.000, que no es representativo y no va a generar motivación entre las personas para poder acoger ese pago. Y tenemos que si nos vamos al extremo del 15%, con el 40% de los comerciantes, o sea, más o menos el equivalente a 252 comerciantes, serían 90 millones de pesos. Muy bien, y aquí vamos al núcleo, al por qué decir que 10 y no 15 o otro valor. Si alcanzan ahí a observar las cifras, pues yo lo digo porque yo sigo más bien. Muy bien, entonces vamos a mirar, aquí está la clave, dos frasecitas muy importantes. Ustedes van a ver que aquí hay una tablita y está con 3 colores. Tratamos de hacerlo con colores porque uno visualiza más fácil cuando lo relaciona con un color. Tenemos la primera parte de la tabla que va del 5 al 10%, ese 5 está con color verde y dice: no se presenta el suficiente estímulo que incentiva al contribuyente a realizar el pago anual. También si la persona dice: hombre, tengo que sacar en estos momentos difíciles que se están viviendo más plática de la que normalmente cuento, pero eso no me justifica el descuento, pues pago trimestral o mensual en el caso de nuestro comercio. Y tenemos otro que va del 10, que está pintadito de amarillo, al 15, donde dice: puede aumentar la carga fiscal teniendo en cuenta que deben compensarse los recursos dejados de percibir. Aquí es donde la pelotica se le pasa al municipio. Si se otorgan unos descuentos con valores elevados que el municipio no pueda suplir, y ustedes dirán: bueno, pero es que en comparación con el presupuesto total del municipio, esos valores no son representativos. El problema aquí es que el municipio no solo recibe recursos tributarios, que de por sí ya tienen una destinación particular dentro del plan de desarrollo, sino que recibe recursos de otro tipo. Generalmente los más golpeados que se van a ver con el tema del COI son el tema de transferencias, y estoy hablando de ellas en términos generales porque hay muchos tipos, y el no poder hacer empréstitos. Entonces, hacer ese cambio, así sea esa cantidad de dinero, va a generar inconvenientes de tipo fiscal para el municipio, porque básicamente, y existe el principio de equilibrio fiscal, y es que todo pesito que el municipio, y no solo San Pedro, eso es aplicado a todos los municipios, deje de percibir, tiene que compensarlo de otra fuente de ingreso. Si no la compensa de otra fuente de ingreso, eso es considerado como detrimento patrimonial y es responsabilidad de la administración en el momento que se esté desempeñando. Entonces vamos a ver esta gráfica, que es el centro. Bueno, primero miremos aquí, qué pena, cómo fue el desempeño del descuento por pronto pago el año anterior. Resulta y sucede que el año anterior el 30% de los contribuyentes, más o menos en ese momento 2.819, se acogieron al descuento por pronto pago. ¿Cuánto fue ese descuento? Fueron 114 millones de pesos. Y aquí podemos ver cómo se comportó en los meses. El mejor mes de recaudo es marzo, generalmente es después de que se aprueba el acuerdo que la gente se acoge a él. Perfecto. Esta medida de referencia ha sido más o menos en los últimos 2-3 años, ha estado cerca del 30%, generalmente variable entre el 26 y el 30%. Ahora sí vamos al corazón del análisis, al gráfico. Este gráfico puede dar mucho susto porque se ven muchos números ahí, ¿cierto? Pero lo que nos van a ayudar son los colores. Tenemos un color verde para el descuento del 5, que es el extremo más bajo. Tenemos el color amarillo para el descuento del 10 y tenemos el color rojo para el descuento más alto proyectado, que es del 15%. Vamos a ver que aquí vienen 3 valorcitos, digamos que son hermanitos. Entonces digamos que para ese 5%, para ese 10% de contribuyentes, o sea, esos 1.008 contribuyentes, más o menos, entonces el descuento del 5% serían 23 millones, si se le aplica el 10 serían 46 y si se le aplica el 15 serían 69, y así nos vamos a ir moviendo. Vemos ya 3 valorcitos, ¿cierto? Pasa al 15% de contribuyentes, al 20, al 25, al 30, al 35 y al 40. Nosotros
por lo que acabamos de hablar y por los históricos que teníamos, nos hemos movido cerquita del 30%. O sea que estaremos más o menos entre este rango de 2.521 contribuyentes y 3.025. O sea que nos moveríamos con la propuesta que está haciendo la administración entre 115 y 138 millones de pesos. Ustedes dirán, bueno, y esa lineecita con esos punticos que hay ahí que pasa por 115, ¿qué es? Es el valor destinado de punto de equilibrio, que ya lo habíamos conversado la vez pasada en el estudio de comisión, y es el que nos indica dónde no vamos a ganar ni a perder, donde es, digamos que el punto justo para nosotros. Nosotros dentro de la propuesta pensamos que lo mejor es aplicarlo sobre el 10, porque si nos moviéramos a una mayor cantidad de contribuyentes esperando que más se acogieran al descuento, no sabemos qué va a suceder este año. La tendencia es negativa, pues por la misma situación que se está viendo con el COVID. Pero aumentaría entre 115 y 138 millones de pesos. Si nos pasamos a la línea roja, que esa línea roja es la línea del 15, la que ahorita Jaime nos estaba preguntando acerca del impacto fiscal sobre el 15%, miren que el brinco es de cuando estamos en el 25% de contribuyentes, de 115 a 138 millones de pesos. Y si lo subiéramos al 30%, que es probable que se dé, si el año pasado se dio con las dificultades que hubo el COVID, este año puede que se subiría a 172 millones de pesos. Esta brecha que hay entre 138 y 172 es la que el municipio fiscalmente no tendría cómo soportar. No tendría un ingreso adicional o de otra fuente que pudiera decir o tomar para reponer esos valores. Por eso la propuesta hoy, honorables concejales, es tomar un valor prudente del 10%. ¿Del 10% en qué sentido? En que pueda favorecer a los contribuyentes. Yo sé que, y yo también soy contribuyente, muchos, y la mayoría de personas esperamos, no es mejor un 15 con 10, claro, siempre va a ser mejor, pero nosotros como administración, y hablando en términos responsables, no podemos dar ese salto sin saber que eso va a generar como un hueco, un impacto fuerte en las finanzas del municipio. Muchas gracias, no sé si de pronto alguna duda o... Muchas gracias, Miguel. Entonces, señora secretaria, tan amable, dar lectura al informe de ponencia. Claro que sí, concejal Jaime Zapata, como concejal ponente, aquí asociado pues, con su labor de radicar el informe de ponencia que va a proceder a dar lectura. Se dirige entonces del concejal ponente a la Comisión Tercera de Presupuesto y Hacienda Pública en los siguientes términos. Honorables concejales, el suscrito ponente para el primer debate del proyecto de acuerdo número 20 de 2021, por medio del cual se otorga un descuento por pronto pago a los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros, presentado por el señor alcalde municipal y en cumplimiento de la designación que como ponente para el primer y segundo debate me hiciera la señora presidenta de la corporación mediante resolución número 9 del 4 de febrero del 2021, en cumplimiento del artículo 3.3 de la Constitución Política y el artículo 73 de la Ley 136 de 1994, procedo a rendir informe de ponencia correspondiente en los siguientes términos. Primero, análisis de los requisitos de forma. Iniciativa para la presentación del proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo es iniciativa del alcalde municipal conforme al artículo 91 de la Ley 133 de 1994, modificado por el artículo 29 de la Ley 1551 del 2012, que establece, entre otras, la siguiente función del alcalde. En relación con el Consejo, presentar los proyectos de acuerdo que juzgue convenientes para la buena marcha del municipio. En cuanto a la unidad de materia, de conformidad con el artículo 72 de la Ley 136 de 1994, el presente proyecto de acuerdo cumple con el requisito de unidad de materia, toda vez que su título es consecuente con el articulado del proyecto y tiene como propósito otorgar un descuento por pronto pago a los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros.
La señora presidenta de la corporación certificó la unidad de materia previo a su reparto. En cuanto a la exposición de motivos, de conformidad con los documentos aportados con el proyecto de acuerdo en estudio, se evidencia el anexo de exposición de motivos que, según el inciso segundo del artículo 72 de la Ley 136 de 1994, es requisito obligatorio para que el Consejo Municipal pueda dar trámite de estudio y aprobación a cualquier proyecto de acuerdo. En este documento, el alcalde expone las razones que dan origen a la solicitud y manifiesta que se hace necesario, ya que resulta innegable la importancia y pertinencia que tendría la aprobación de este proyecto, habida cuenta que normalmente los contribuyentes históricamente pagan sus impuestos de manera anticipada y cumplida, con el fin de acceder a los descuentos que por ley concede esta municipalidad. Sin lugar a dudas, lo que se pretende es incentivar para que las personas naturales y jurídicas de San Pedro de los Milagros paguen oportunamente sus impuestos, dada la oportunidad de obtener un descuento, hecho que genera recursos de caja de manera inmediata a las arcas municipales. El descuento por pronto pago en los tributos municipales facilita el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los contribuyentes y a la vez mejora el flujo de caja de la administración para dar cumplimiento al plan de acción de la vigencia 2021. Asimismo, expone la sustentación constitucional y legal del proyecto, diciendo: la exposición de motivos sustenta jurídicamente la legalidad del proyecto y la competencia del Consejo para poder decidir sobre la materia objeto del proyecto de acuerdo. En cuanto a los documentos de anexos, para el presente proyecto de acuerdo se anexa el documento de exposición de motivos y el certificado conforme al artículo 7º de la Ley 819/2003, que es del impacto fiscal. En cuanto a la competencia del Consejo Municipal, para conocer y decidir sobre este presente proyecto de acuerdo está establecida en el artículo 313, numerales 4 y 10, y artículo 338 de la Constitución Política Nacional, artículo 32 de la Ley 136 de 94, modificado por el artículo 18, numeral 6 de la Ley 1551 del 2012, los cuales proceden entonces a desglosar el concejal ponente. En cuanto a la comisión competente, de conformidad con lo dispuesto en el reglamento interno del Consejo, corresponde a la Comisión Tercera Permanente de Presupuesto de Hacienda Pública conocer en primer debate el presente proyecto de acuerdo. En cuanto al objeto del proyecto, a través de este proyecto sometido a consideración de la corporación, que como bien lo indica su título y exposición de motivos, se ocupa de otorgar un descuento por pronto pago, en este caso del 10% del valor del tributo anual para todas las destinaciones económicas a los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros. Análisis de la legalidad del proyecto de acuerdo. En primer lugar, es necesario precisar que el artículo 7º de la Ley 819/2003 señala: análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el marco fiscal de mediano plazo. Para estos propósitos deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo. Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos deberá contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces. Para el efecto, la Secretaría de Hacienda expidió certificación que indica que la decisión no tiene implicaciones económicas negativas para el fisco municipal, en cuanto a la disminución que representan los incentivos dados a los contribuyentes por pronto pago.
De otro modo, la competencia del Consejo para conocer y decidir sobre el presente proyecto de acuerdo está sustentada en la siguiente base normativa. Artículo 3.3 de la Constitución Política establece como atribución de los consejos municipales: cuarto, votar de conformidad con la Constitución y la Ley de los tributos y gastos locales, y en el numeral 10 las demás que la Constitución y la Ley le asignan. El artículo 338 de la Constitución Política y el artículo 363 de la Constitución Política, que establece que el sistema tributario se ponga en los principios de equidad, eficiencia y progresividad. Las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. Artículo que nos invita a realizar el estudio del presente proyecto de acuerdo, de modo que la administración municipal pueda disponer de los medios técnicos para realizar la liquidación del impuesto predial y de industria y comercio para la vigencia fiscal 2021, aplicando los descuentos para aquellos contribuyentes que opten por acogerse a dicho beneficio, toda vez que, como lo indica el artículo anterior, las leyes tributarias no se aplicarán con retroactividad. En este orden de ideas se requiere de una aprobación que pueda dar garantías jurídicas al procedimiento que pretende el Ejecutivo con el presente proyecto de acuerdo. Finalmente, el artículo 32 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 18 de la Ley 1551 del 2012, establece lo siguiente en su numeral sexto. Atribuciones. Además de las atribuciones que se le señalan en la Constitución y la Ley, son atribuciones de los consejos las siguientes: establecer, reformar o eliminar tributos, contribuciones, impuestos y sobretasas de conformidad con la ley. En este orden de ideas, el proyecto de acuerdo número 20 de 2021 es legal, de forma que permite al Consejo darle trámite y decidir sobre su aprobación o negación. Cuarto, análisis del proyecto de acuerdo. Una vez revisados que se cumplen los requisitos de forma y argumentar la legalidad del presente proyecto, procede el concejal ponente a exponer el análisis del texto del proyecto de acuerdo. Revisión del título. El título del proyecto de acuerdo es el siguiente: por medio del cual se otorga un descuento por pronto pago a los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros. Desde la ponencia se propone dejar igual. En cuanto a la revisión del preámbulo, el preámbulo del proyecto de acuerdo que se está estudiando es claro al indicar que es el Consejo quien está expidiendo el acto administrativo, pero se hace necesario hacer precisión respecto a la base normativa que le otorga competencia al Consejo. Desde la ponencia se sugiere suprimir el artículo 287 relacionado allí en el preámbulo. En cuanto a la revisión de los considerandos, el concejal ponente indica que el presente proyecto de acuerdo no tiene parte considerativa. En cuanto a la revisión del articulado del proyecto, en relación con los artículos que conforman este proyecto de acuerdo, el concejal ponente recomienda y considera lo siguiente. Artículo primero, modificar. Se sugiere que quede de la siguiente manera. Artículo primero, descuento por pronto pago impuesto predial unificado. Los contribuyentes que cancelen la totalidad del impuesto predial correspondiente a la vigencia fiscal 2021 antes del 16 de abril de 2021 tendrán un descuento por pronto pago anticipado del 10% del valor del tributo anual para todas las destinaciones económicas de los predios. Parágrafo. Tal beneficio se concederá siempre que el contribuyente no registre deuda de vigencia anterior y no aplica para los valores facturados por sobretasa ambiental y sobretasa bomberil por tratarse de un recaudo para terceros. Artículo 2. El concejal ponente sugiere modificar y que quede de la siguiente manera. Artículo 2. Descuento por pronto pago, impuestos de industria y comercio. Los contribuyentes que cancelen la totalidad del impuesto de industria y comercio y su complementario de avisos y tableros correspondiente a la vigencia fiscal 2021 antes del 16 de abril de 2021 tendrán descuento por pago anticipado del 10% del valor del tributo anual. Parágrafo.
Los contribuyentes del impuesto de industria y comercio que se acojan al descuento por pronto pago deberán presentar la declaración del impuesto correspondiente al año inmediatamente anterior, ya que con base en los ingresos brutos del año inmediatamente anterior se calcula el impuesto a pagar. El beneficio del que trata el presente artículo no aplica para los valores facturados por sobretasa ambiental y sobretasa OMBERIC por tratarse de un recaudo para terceros. Artículo 3. Se sugiere eliminar, ya que se adicionó el parágrafo del artículo anterior, y se sugiere quede en este artículo el contenido del artículo 4 y se sugiere que quede así. Artículo 3. Vigencia. El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su publicación y sanción. Entonces el artículo 4 consecuentemente se sugiere eliminarlo, dado que pasó a ser el tercero. Bueno, concluye el concejal ponente Jaime Orlando Zapata Muñoz que el proyecto de acuerdo cumple con los requisitos de forma y de legalidad, y desde la ponencia se sugiere tener en cuenta las modificaciones propuestas y votar positivamente el proyecto, de modo que se le brinde un incentivo al contribuyente que es cumplido con sus obligaciones tributarias y se garanticen los recursos necesarios para la ejecución de sus planes y programas definidos en el Plan de Acción 2021 de la Administración Municipal. Históricamente, el beneficio del que trata el presente acuerdo ha ayudado para que la inversión, la deuda pública y el funcionamiento se sostengan. El beneficio del 10% obedece a una proyección hecha con base al comportamiento que normalmente se da en el recaudo versus los contribuyentes que se acogen al beneficio. Normalmente, entre un 25 y un 32% de los contribuyentes se benefician y aprovechan este incentivo tributario. Finalizo acá con la lectura, como la presentó el concejal ponente, firma el concejal Jaime Orlando Zapata. Muchas gracias, señora secretaria. Entonces, como escuchamos, comunidad y compañeros, la oportunidad de este proyecto de acuerdo presentado por la Administración Municipal, que nos invita a que le demos un descuento a esos contribuyentes que han sido juiciosos con los impuestos que le tributan al municipio. Es un 10% que representa un ahorro en sus finanzas y que le permitirá al municipio tener disponibilidad pues como de efectivo para poder cumplir con los planes y programas de esta vigencia 2021. Como corporación tenemos que ser responsables en las decisiones. Si bien fuera muy bueno otorgar un beneficio del 15% a los contribuyentes, tenemos que ser consecuentes con la realidad que vivimos actualmente y que además no tenemos la certeza de qué cantidad de contribuyentes se van a acoger al beneficio. Entonces, ante la incertidumbre de esta situación, tenemos que ser nosotros muy conservadores en la medida en que no vayamos a afectar pues como las finanzas del municipio. Con la aprobación de este proyecto de acuerdo, desde la ponencia quiero invitar entonces a la Administración Municipal a hacer un uso razonable y juicioso de los recursos que le entran al fisco municipal, hacer una mayor inversión, impactar con programas a todos los grupos poblacionales y sobre todo apostarle a ese objetivo transversal del plan de desarrollo que es la recuperación del tejido social con mayor inversión social. Reducir los costos de funcionamiento, esto es, buscar cómo en el municipio el tema de la austeridad en el gasto público se convierte en una realidad. Y también invitarlos para que continuemos siendo juiciosos en el pago de la deuda pública para así liberar la posibilidad de adquirir nuevos créditos que eventualmente requiera la administración municipal y nos lleven
a un desarrollo más equitativo de tanto la zona rural como urbana. Entonces, compañeros, los invito para que en este sentido apoyemos este proyecto de acuerdo y le demos la oportunidad entonces a los contribuyentes que han sido juiciosos de tener este beneficio y a la administración de contar con un flujo de caja para poder empezar a ejecutar los planes de esta vigencia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor ponente. Ya terminada la exposición, por favor, secretario, continuamos con el orden del día. Claro que sí, presidenta Daniela. Ya entonces se continúa con el punto séptimo, que es el primer debate del proyecto de acuerdo número 20 del 3 de febrero del 2021, por medio del cual se otorga un descuento por punto pago a los contribuyentes que opten por cancelar de forma anticipada el impuesto predial unificado y el impuesto de industria y comercio del municipio de San Pedro de los Milagros. Bueno, abierto el primer debate, ¿qué concejal quiere aportar, dar su opinión sobre este proyecto de acuerdo número 20? Tiene la palabra el concejal Carlos Mario. Gracias, presidente. Muy buenas noches, comunidad, medios de comunicaciones, compañeros de la comisión, el compañero de Hacienda que nos acompaña, personas que nos vemos y nos escuchan a través de los medios. Me parece muy asertiva la explicación de ahora de que nos hacían del funcionario de la Secretaría de cuáles son las personas que van a tener esta rebaja del protopago, que son las personas que van a pagar el año completo, el año fiscal. Es muy claro porque hay mucha gente que si va a votar uno y le dice que tiene unas deudas vencidas y eso no aplica, es simplemente para el año fiscal. Ya sería que el alcalde pasara una amnistía o algo para esto, entonces muy buena la claridad. Con respecto al 10%, me parece que es un porcentaje muy bueno para estos contribuyentes. Como decía Jaime ahora, qué bueno poder darles el 15%, sería excelente, a la gente se anime más, pero de todas maneras, tendría si el municipio no recupera este porcentaje que se le da a esta gente, tendríamos un decremento. Entonces me parece que un 10% sería pues excelente para que estas personas se acojan a este protopago. Invitarlos a que hagan sus cálculos para que se acojan a esta medida, y me parece también muy asertivo también las reformas que le hizo el concejal ponente al proyecto de acuerdo, las reformas que le hizo, me parece que están bien. Entonces invitarlos también a aprobar este proyecto. Muchas gracias, compañeros. ¿Algún otro concejal? Concejal Luis no tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Hacerle unas preguntas al concejal ponente, porque me queda como una información un poco clara cuando proponen las modificaciones del artículo 3 y 4. No entendí bien, tal vez me perdí en la lectura. ¿Qué ocurre entonces con el tema del artículo 3? Si es que ya está en otro lado, que el descuento no aplica el porcentaje correspondiente a la sobretasa ambiental y sobretasa bombería. Esa es una primera pregunta. La otra pregunta, concejal ponente Jaime, no sé si tengo usted bien responderla o aprovechamos la presencia del funcionario Miguel. ¿Qué ocurre entonces con el industria y comercio para las personas que se acojan al régimen tributario simple, al que acabamos de aprobar? ¿Qué ocurre con ese grupo de personas que se acogen a ese régimen? Si les aplica o no el descuento y bajo qué condiciones. Lo otro es que a usted le entregaron la certificación de impacto fiscal, si está acreditada. Y otra pregunta que sería para Miguel también, en el caso de su manejo, concejal, es cómo compensar ese faltante del 10%, que en todo caso es un sacrificio que hace la administración y que deja de recaudar.
que es, sin lugar a dudas, un alivio para todos los contribuyentes. Estos 2.800 personas, alrededor de esa cifra que se beneficiaron el año pasado, y que ojalá sepan beneficiar muchísimas más personas, por supuesto, con esta pandemia, pero que la administración de forma responsable debe asumir una compensación. ¿Qué tipo de compensación? ¿Bajo qué fuente se piensa compensar ese dinero? Y una última pregunta es si las cifras que se presentan de recaudo son del año pasado. Todas las cifras que aparecen allí en la ilustración son de la vigencia del 2020. Por demás, congratularme con la administración, porque de forma responsable, pero también de una forma muy conectada con la realidad social, se la están jugando para hacer un descuento en esta época tan difícil. Como punto de partida, entender que estos recursos es la credibilidad que yo tengo de esta administración. Como punto de partida es la buena fe. Yo sigo creyendo que esta es una administración que quiere representar el cambio, que se está esforzando para eso. Sigo creyendo y quiero seguir creyendo de que hay un punto de partida aquí que es la buena fe para la administración de los recursos, tanto de la deuda como de la inversión social y en infraestructura. Entonces, saludo esta iniciativa de este proyecto porque conviene mucho tanto para la sociedad, los comerciantes nuestros, como el esfuerzo que tiene que hacer la administración en términos de inversión, cada vez está más recordada estas partidas presupuestarias. Entonces, muchas gracias, señora presidenta, y no es más una intervención, muy gentil. Tiene la palabra el concejal Jaime Serrato. Muchas gracias, señora presidenta. Tan amable Miguel, entonces nos colabora con los 3 temas puntuales que nos pide el concejal Wilson aclarar, que es el tema de si se han mirado estrategias para la compensación de ese recaudo que dejaría de percibir el municipio, qué pasaría con los contribuyentes de industria y comercio que se acojan al régimen simple al acoger este descuento, y que si las tarifas proyectadas en el análisis corresponden al año 2020. Bueno, vamos aclarando duda por duda. Respecto al régimen simple, la respuesta sería: no es tan simple. Resulta y sucede que con el régimen simple, cuando habíamos hablado de eso, cuando presentamos ese proyecto de acuerdo, lo primero que hay que recordar es que el municipio no recauda en ese sentido. El que recauda directamente y recibe la declaración es la DIAN. Primer punto. Segundo punto que hay que ver es que al municipio le hacen giros bimestrales, cada 2 meses, ¿cierto? Correspondientes a sus valores. Segundo punto para tener en cuenta. Tercer punto para tener en cuenta: el municipio espera, no hay una cifra real porque esto es proyectado, que la mayoría de empresas que se van a acoger al régimen simple son empresas que prestan servicios acá en el municipio, pero no tienen jurisdicción en él, no tienen un establecimiento de comercio definido. El caso más común y es muy particular son los constructores de obra, como ustedes pueden ver, que vienen, realizan una obra acá en el pueblo o hacen infraestructura con el tema de Colanta o empresas grandes y se van. En ese punto particular es donde aplicaría, pero calcularlo ahí sería complejo porque esas empresas vienen durante todo el año y simplemente prestan el servicio cuando se los ofrece, ¿cierto? Hablando del resto de empresas, habría que analizar el caso particular, porque el tema es con la DIAN. Si la persona, generalmente cuando se hace pagos a DIAN, la gente no va a pagar completamente la declaración a DIAN porque se hace con anticipos, ¿cierto? Y al final terminan haciendo la diferencia de valores con algo similar como ocurre con renta o con IVA. Sí. La otra pregunta, perdón, Jaime, era... Si hay una estrategia de compensación del valor que deja de recaudar la administración por el pronto pago, por el descuento del pronto pago. Claro, cuando yo hablaba con la Secretaría de Hacienda al respecto, hay varias estrategias. Una
que es importante tener en cuenta es el cobro coactivo. Como ustedes lo conocen, el cobro coactivo, que es coercitivo, es el que aplica el municipio para garantizar el recaudo de los impuestos, ¿cierto? O de lo que le corresponde en materia, ¿cierto? Multas de tránsito, todo lo que sea de su competencia. Frente a esa estrategia, lo que se busca es que aquellas personas que realmente el nivel de deuda y de cuentas vencidas es alto, es trabajar pues de la mano con la parte jurídica, con el abogado que lo está manejando, para tratar de mejorar el recaudo respecto con el cobro coactivo. Esa sería una alternativa. Las otras alternativas que se esperan, que ya son de un carácter más técnico y que las maneja directamente la Secretaría de Hacienda, son los valores que se esperan recibir por concepto de COMPES en tipos de transferencia, ¿cierto? Y otros valores adicionales que se pueden recibir por rendimientos en los créditos, ¿cierto? Ya es un tema muy técnico que sería que cuando la Secretaría de Hacienda se sentó y proyectó y se fijó en los valores, ella tomaba valores de diferentes áreas dentro del presupuesto para poder compensar esos valores. Para llegar a ese valor de esos 115 es que nosotros esperamos, pues espera desde la Secretaría de Hacienda que más o menos esté entre 115 millones y 140. Esperamos oscilar dentro de ese movimiento, pues, valor monetario. Y la otra pregunta, perdón Jaime, es que si los valores de la proyección corresponden a la vigencia 2020. De la proyección que acabamos de presentar. Todo, bueno. Los valores que ustedes ven ahí. No, es que los recaudos, que nos pusiste 3.130. Los valores que están ahí son los últimos valores facturados. Entonces, de industria y comercio corresponden a este año. De predial, como no ha sido facturado, pero teniendo en cuenta el incremento del 3% sobre el avalúo, se tuvo en cuenta ese valor para poder aplicar, hacer el valor. Sí, señor. Muchas gracias, Miguel. Y en cuanto a la propuesta que hacía en el proyecto de acuerdo, entonces tenemos lo siguiente. El proyecto de acuerdo tiene un artículo primero con un parágrafo. A ese parágrafo propuse adicionarle que no aplicaba pues el descuento a la sobretasa ambiental y a la sobretasa bomberil, por tratarse pues de recaudo de terceros. Y como el artículo segundo ya traía un parágrafo, lo que hice fue, o la propuesta que hago es adicionarle a ese texto que ya está en el parágrafo segundo lo del parágrafo tercero, para eventualmente pues no entrar en un desbordamiento de acá de artículos que a la postre pues nos pueden dar una mejor estructura del proyecto de acuerdo, es más como de forma. Y en el artículo cuarto, como ya habíamos hablado en el estudio, este proyecto de acuerdo no deroga ninguno otro, entonces por eso se le da solamente vigencia. Y el certificado, sí, el certificado es uno de los anexos del proyecto de acuerdo y lo está certificando la Secretaría de Hacienda. Gracias, concejal y presidenta. Bueno, señor concejal, Eduardo tiene la palabra. Presidenta, muchas gracias. Un saludo muy especial para mis compañeros, para usted, Presidenta, para la Secretaría de esta Corporación, la concejala María Eugenia, que nos acompaña de forma presencial, aún sin pertenecer a esta comisión, pues está acompañándonos. Muchas gracias, Presidenta. Y por supuesto para los medios de comunicación, nuestra comunidad y Miguel, el profesional universitario de la Secretaría de Hacienda, que quiero empezar pues agradeciéndole a él la explicación que tanto en la comisión de estudio como en esta comisión de primer debate pues nos hace y nos da claridad, porque realmente sí puede resultar bastante tentador proponer porcentajes altos, más altos de los convenientes para este tipo de excepciones en el pago de impuestos. Y es que esta cultura política que se crea de dar beneficios en lugar de gravar a los ciudadanos es una cultura que debería ser el común denominador en nuestro país.
país y en nuestro municipio. Es difícil, pero enhorabuena, se presentan estos proyectos de acuerdo, máxime que ya es una tradición en nuestro municipio poder entregar este tipo de exenciones tributarias a los contribuyentes. Estas 10.000 personas, más de 10.000 personas que van a verse beneficiadas de este proyecto de acuerdo, que bueno, por el derecho recordarles ese punto que tocaba el concejal Wilson, de tener bastante claridad si las personas del régimen simple, pues en qué forma de entrar a cabo. Veo que es muy complejo, que no es tan simple como decía nuestro profesional universitario. Muy bueno tener claridad. Ojalá pueda hacer estas semanas y nos podemos reunir con la Secretaría de Hacienda, o no sé si usted mismo, Miguel, de pronto con usted nos podamos reunir para darle claridad a este punto. Por lo demás, hay que anotar que varios municipios también se acogen a esta propuesta de pronto pago. Medellín lo hizo con un porcentaje del 5% se aprobó allí. Aquí entonces nos la apostamos al 10%, que me parece en términos fiscales, políticos y sociales apropiado, por cuanto nos explicaban todo este tema del punto de equilibrio que hay que respetar en las finanzas del municipio, nuestro estado financiero. Entonces agradezco y veo que muy bueno sobre la propuesta que hace el concejal Jaime Zapata, máxime que se acogen todas las propuestas hechas en este primer estudio de comisión y que hoy se traen entonces a través de este informe de ponencia. Yo creo entonces, compañeros, que aquí es unánime la posición según lo expuesto, de que debe ser el 10% el que se apruebe para nuestros contribuyentes, y esperar que, aunque sabemos que la situación es difícil, sabemos que las empresas, los negocios y las personas naturales de pronto no van a tener un flujo de caja tan alto como pudieron tener en otras épocas, pues que este 10% pueda significar un motivo para hacer el esfuerzo de vincularse a esta propuesta de pronto pago y beneficiar las arcas del municipio con liquidez y por supuesto los contribuyentes con un ahorro significativo en sus finanzas. Muchas gracias, presidente. Tiene la palabra el concejal Jaime Zapata. Gracias, presidenta. Yo también quiero hacer otra anotación, que esto también lo traíamos en el estudio que hicimos inicialmente, cuando allá en el artículo primero hablábamos de todas las destinaciones económicas, la importancia de dejar claro en ese artículo a qué se refieren con destinaciones económicas, y por eso también yo fui reiterativo en que los parágrafos de ambos artículos, el primero y el segundo, estuviera claro que esos descuentos no aplicaban para esas sobretasas, porque al leer tranquilamente el artículo primero, para todas las destinaciones económicas podría prestarse a una ambigüedad de eventualmente el contribuyente querer decir, pero es que aquí me están diciendo que me hacen el descuento para todas las destinaciones económicas, y como no conoce el término en la realidad financiera, podría pedir también que se le aplique a esas sobretasas. Entonces, entre más específico sea el texto, mejor para dar una mayor tranquilidad a las decisiones dentro de la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias, señor concejal. ¿Algún otro concejal desea dar su opinión? Bueno, sometido el primer debate, entonces someto a votación la suficiente ilustración. Muy bien, la suficiente ilustración se aprueba con 5 votos a favor. Continuamos con el orden del día. Sí, señora presidenta, pues ya una vez entonces declarada la suficiente ilustración, ya se procedería con la votación del proyecto de acuerdo. ¿Me permite una moción? Sí, señor. Señora presidenta, quisiera solicitarle respetuosamente que la votación sea por cada uno de los artículos que el concejal Jaime propone, no hacerlo en globo todos los artículos, sino uno por uno. Particularmente lo digo por el preámbulo, porque no
no comparto el que se suprima el artículo 287. Digamos que dentro de mi apreciación mínimamente técnica considero que se debe dejar ese artículo. Entonces, de resto sí estaría dispuesto, digamos, estaría aceptando todas las propuestas que nos hacen, excepto esa. Y lo dejo a su consideración, señora presidenta. Bueno, si el reglamento permite entonces votar, digamos, cada parte del proyecto de acuerdo, título, los considerandos, el preámbulo, en este caso no tiene considerandos, entonces ya como si lo consideran así la votación, señora presidenta. ¿De acuerdo? Bueno, someto a votación que votemos uno a uno los artículos y modificaciones previstas por el concejal ponente para este proyecto de acuerdo número 20. Bueno, dicha propuesta se aprueba con 5 votos a favor. De acuerdo, entonces, dada esta forma de votación, empezaríamos con el título del proyecto de acuerdo. Te voy a pasar. Así. Bueno, sí, también se puede someter entonces a consideración que la votación sea de carácter nominal y público. También someto a votación antes de empezar pues, por cada una de las partes del proyecto de acuerdo que esta votación sea nominal y pública. Muy bien, la propuesta se aprueba con 4 votos a favor. Muy bien, 4 votos a favor, el concejal Eduardo no considera esta propuesta. De acuerdo. Entonces, por favor, señora secretaria, tomar la votación nominal y pública del título del proyecto de acuerdo, tal como se presenta por la ponencia. Muy bien, así procederé. Concejal Wilson de Jesús Ogoelo Carmona, Apruebo el título. concejal Eduardo Gómez Gómez, Apruebo. concejal Ariela Mojera Medina, Apruebo el título. concejal Carlos Mario Pérez Ruiz, Apruebo el título. concejal Jaime Orlando Zapata. Apruebo. Muy bien, entonces el título se aprueba tal como se presenta por el Ejecutivo y por el concejal ponente. Es igual. Él sugirió dejarlo igual, el concejal ponente sugirió dejarlo igual. De acuerdo. Continuamos con el preámbulo del proyecto. Entonces, por favor, tomar la votación de cada uno de los concejales. Sí, señora presidenta, concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona. No apruebo la propuesta del concejal ponente. Muy bien, concejal Eduardo Gómez Gómez, Sí, apruebo. concejal Ariela Mojera Medina, Apruebo. concejal Carlos Mario Pérez Ruiz, Sí, apruebo. concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Apruebo. Bueno, dicha propuesta entonces obtiene 4 votos a favor y un voto en contra. Se aprueba entonces así el preámbulo como lo propone el concejal ponente. De acuerdo. Continuamos con los considerandos, ¿cierto? Este proyecto de acuerdo no tiene considerandos, entonces no lo someteríamos a votación. Seguimos con el articulado del proyecto. El artículo 1 se modifica. Entonces, por favor, someter a votación la propuesta del concejal ponente para el artículo número 1. Muy bien, concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona, Apruebo la propuesta. concejal Eduardo Gómez Gómez, Apruebo. concejal Ariela Mojera Medina, Apruebo. concejal Carlos Mario Pérez Ruiz, Apruebo. concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Apruebo. Entonces se aprueba la propuesta hecha por el concejal ponente para este artículo primero. Continuamos con el artículo 2, tal como lo propone el concejal ponente. Concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona, Apruebo. concejal Eduardo Gómez Gómez, Apruebo. concejal Ariela Mojera Medina, Apruebo. concejal Carlos Mario Pérez Ruiz, Apruebo. concejal Jaime Orlando Zapata Muñoz. Apruebo. Bueno, los 5 concejales aprueban también, como presenta el concejal ponente, el artículo número 2. Bueno, continuamos con el artículo 3, con la modificación, pues que realmente es una supresión de ese artículo por el ponente de este proyecto. Muy bien, concejal Wilson de Jesús Agudelo Carmona, Apruebo la modificación. concejal Eduardo Gómez Gómez, Apruebo. concejal Ariela Mojera Medina, Apruebo. concejal Carlos Mario Pérez Ruiz,
Apruebo. Concejal Jaime Orlando Zapata. Apruebo. Bueno, todos los concejales aprueban entonces como lo propuso el concejal ponente este artículo tercero. Y para el artículo 4, que se sugiere eliminar, por favor, tomar la votación. Claro que sí, señora presidenta Daniela, el concejal Luis de Jesús Abuelo Carmona, Apruebo. concejal Eduardo Gómez Gómez, Apruebo la modificación. concejal Daniela Monera Medina, Apruebo. concejal Carlos Mario Pérez Rubio, Apruebo. concejal Jaime Orlando Zapata. Apruebo. Bueno, ustedes para la supresión de este artículo, todos los concejales aprueban la misma propuesta del concejal Jaime Zapata. Bueno, una vez votados detalladamente el proyecto de acuerdo, someto a consideración que este se convierta a no. No, eso es. No, todavía no. ¿Ya? Sigamos con el orden del día, por favor. Claro que sí, señora presidenta Daniela. Continuamos con el punto octavo, proposiciones y asuntos varios. ¿Algún concejal tiene asuntos varios o consideraciones? Tiene la palabra el concejal Jaime Zapata. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, tan bueno sería que en este momento organizáramos un pequeño cronograma para los siguientes proyectos de acuerdo, porque es muy importante contar con el tiempo y la disponibilidad de todos, y en ese sentido, entonces, programarnos desde ya nos lleva a que todos podamos cumplir con lo que nos corresponde como concejales. ¿Algún otro concejal tiene otra consideración o asunto? Concejal Wilson tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Darle entonces aquí una extensión de agradecimiento a los funcionarios de desarrollo social que vienen adelantando por estos días, digamos, con una capacitación y motivación para las renovaciones de los dignatarios de las acciones comunales en las juntas de acción comunal, en las juntas directivas. Motivar a toda la comunidad. Sabemos que es un trabajo dispendioso que muy pocas personas se animan a realizarlo, pero que es importante que se animen nuevos liderazgos, los liderazgos que vienen haciendo las cosas bien, comprometidas y quieran continuar, para que se renueven esas acciones comunales, estas juntas directivas, para que la administración, si tiene bien, y ojalá sea así, los pueda motivar con capacitación, con gestión de proyectos y demás, hacia abril, que se eligen nuevos dignatarios. Y por último, hacer la propuesta que para esa agenda que propone el concejal Jaime lo hagamos extemporáneo a esta reunión, es decir, una vez lo acabemos lo podemos acordar nosotros para que no sea dentro de este contexto. Señor presidente, se lo tiene bien a considerar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señor concejal. ¿Algún otro concejal que desee expresar una consideración o asunto vario? Bueno, tomando pues la consideración del concejal Jaime Zapata, considero que una vez terminado este espacio, por temas pues como de ciertos asuntos, ¿cierto? Coordinemos la agenda. Continuamos por favor con el orden del día. Señora presidenta, ya entonces se culmina acá con el orden del día. Ya quedó agotado para este primer debate el proyecto de acuerdo